Continuamos informando a través de la red Corape a nivel nacional, amigos y amigas, y en este momento vamos a desarrollar la entrevista del día y para ello saludamos a nuestro invitado. Hoy nos acompaña Andrés Williams, él es investigador y consultor en seguridad ciudadana. Señor Williams, qué gusto tenerlo en este espacio. Buen día, bienvenido. Por favor, ¿me ayuda activando su micrófono? Buenos días, Elba. Buenos días a la audiencia de Corape, que hacen un periodismo responsable y comunitario, pensando en que la comunicación y el derecho a informar oportunamente es un derecho. Gracias por el espacio. A usted por acompañarnos. Y señor Williams, hablemos acerca de este escenario de inseguridad que vive el país y que es un tema que siempre se pone en la mesa de debate, análisis y discusión. Tenemos un gobierno nacional que asegura que se redujeron las muertes violentas en el país, que habla también de la arremetida del bloque de seguridad en zonas conflictivas como Durán y Manta. Y del otro lado también tenemos a parte de la población alarmada en ciertos lugares por los asesinatos que se dan a diario. Este jueves asesinaron a la directora de la penitenciaría, una muerte violenta, y es la segunda muerte violenta de un funcionario carcelario en menos de 9 días. ¿Qué sigue pasando, señor Williams? ¿Por qué estas situaciones siguen ocurriendo en el país? Bien, aquí lo que se ha implementado, Elba, es un populismo penal que satisface el morbo y el espectáculo de quienes despistadamente asumen el tema de la inseguridad desde una manera superficial, como si esto se fuera a terminar atrapando pillos de barrio o atrapando jóvenes desnutridos en chancleta y pantaloneta. De esto no se trata la solución, por supuesto que no. Y por esa razón, mientras no se conciba una estrategia integral, no vamos a tener resultados y esto seguirá siendo una estrategia electoral con miras al 2025. Ese es el resultado que tenemos. Tanto es así que ni siquiera existe un nivel de empatía, de solidaridad con sus propios funcionarios. Ayer, como bien lo mencionas, asesinaron a la directora encargada de la penitenciaría del litoral, la abogada Daniela Icaza Rezabala. Y sin embargo, 3 horas después, el presidente estaba haciendo un TikTok. ¿De qué estamos hablando? Estamos inaugurando una política pública esquizofrénica. Por un lado, el de sangre de los funcionarios, por otro lado, la vitrina del TikTok. Y aquí consultarle un poco, estos ataques, por ejemplo, a los funcionarios carcelarios, ¿se pueden prevenir? Quizás no están haciendo evaluaciones del perfil de riesgo de estos funcionarios que están al frente de estas cárceles, en donde ya hemos visto que también las organizaciones delictivas que están ahí adentro tienen un poder muy fuerte. Así es lamentable que no se apliquen protocolos de inteligencia y de nivel de riesgo por cargo. Miren lo que pasó recién con algunos fiscales, ha pasado, de que a pesar de que están en unidades bastante sensibles, como el FEDOT y unidades que se encargan de la persecución al crimen organizado, de la investigación al crimen organizado, sean agentes que cuentan con un efectivo, con un táctico, con 2 tácticos, que no cuentan con un vehículo blindado, que no cuentan con una cápsula de seguridad que pueda garantizar su vida y en relación al nivel de riesgo de sus funciones, se pueda establecer criterios técnicos para precautelar la vida de estos funcionarios, ¿no? Miren lo que ocurre ayer, es parte del descuido y donde realmente te das cuenta que no existe una intención de solucionar el problema de la inseguridad. Creo yo que se ha planteado alrededor de la policía y alrededor de la posibilidad de tener resguardo en el tema de la penitenciaría. No se ha trabajado con lo que reiteradamente los expertos señalan que se tiene que trabajar. El tema de la inhibición de señal en la penitenciaría no es algo difícil. Es una cuestión que por un oficio podría solucionarse. ¿Cuánto tiempo lleva el gobierno de Daniel Noboa? ¿Cuánto tiempo se lleva advirtiendo esto? Recuerden que cuando se iba a trasladar
a Fito de la penitenciaría a La Roca, inmediatamente habían colocado un dron con un explosivo. Dejaron inhabilitado el techo de La Roca y eso evitó que Fito haya sido trasladado. Pero eso estamos hablando antes de que se escape Fito. Ya van a ser varios meses en los que se pudo haber tomado esta misma iniciativa en cuanto ocurrió el hecho, digamos, para darle el beneficio de la duda a un gobierno que tenía poco tiempo en el poder y decir, bueno, se les escapó, ¿no? Hubo un despiste ahí. Pero después de tanto tiempo, recién tuvimos nuevamente un dron que aterrizó en el techo de La Roca y con un explosivo, en este caso controlado, pues igual no hubo la inhibición de señal. Esto quiere decir que las bandas del crimen organizado siguen operando alrededor de las cárceles y que esta idea de que el gobierno controla las cárceles es completamente falsa, ¿no? Y precisamente lo que usted acaba de mencionar, yo le iba a consultar este dron que sobrevoló y explotó en el techo de la cárcel La Roca de Guayaquil. Por segundo año consecutivo se da algo así en esta misma cárcel y también se señala que estos temas que ocurren con estos drones con explosivos, pues en este caso las autoridades los dejan inconclusos. Es como que dicen, sí, estuvo el dron, controlamos la explosión y ahí quedó el tema, pero no se toman medidas en este caso para seguir evitando estas situaciones, para seguir evitando que también las organizaciones delictivas o quienes ordenen que estos drones vayan hasta allá y los manejen, pues sigan demostrando su poder. Sí, y te corrijo, Elba, no son dos drones. El vuelo de drones ha sido un tema sistemático. Que se haya hecho eco con las explosiones, digamos, ha sido un tema más nuevo, más reciente. Sin embargo, las bandas de crimen organizado han utilizado drones para algunos tipos de insumos, de sustancias que se ingresan a los recintos penitenciarios y ha sido sistemático, no puede verse esto como de manera aislada. Y en este caso, supongamos en relación a las intervenciones que se han realizado en los diferentes puntos sensibles, como Durán, Manta, etcétera, también terminan siendo puro show, no solucionan nada. En Durán el desangre sigue existiendo, siguen muriendo funcionarios, siguen muriendo ciudadanos y sin embargo se dice que el Estado ya está presente y eso digamos, no va a ser, no ha sido así y no creo que sea así porque creo que ni siquiera tienen la comprensión de lo que hay que hacer. Y aquí pues yo quisiera referirme a un aspecto que tiene que ver con la seguridad pública en el primer caso y en el segundo caso también con la seguridad humana, que implica otra integralidad. En el primer caso, yo les pongo el ejemplo de las operaciones exitosas alrededor del punto neurálgico, si es que la estrategia de seguridad contemplara puntos neurálgicos de por qué la proliferación de violencia criminal en ciertos sectores. Claramente, la historia nos puede demostrar que cuando un cartel llega a un país, siempre hay una subsunción de las otras estructuras del crimen locales, no necesariamente transnacionales, que prestan servicios a los carteles que ingresan o a las mafias que ingresan a un país. En este caso, hay bandas del crimen organizado que le prestan servicios que muchas veces tienen que ver con seguridad y logística para poder llegar a los puertos y poder contaminar containers, por ejemplo, poder contaminar cargas o poder también transportar a distancias menores, traer o llevar a distancias menores con sistemas submarinos, con sistemas de lanchas rápidas que siguen siendo una llave abierta para el financiamiento de estos grupos. ¿Por qué no cerramos la llave? Esa es la pregunta. Yo no soy un experto militar, sin embargo, algo he estudiado y, por ejemplo, ¿por qué no ponen una capitanía del puerto en los lugares donde claramente hasta Inside Crime señala que son puertos sensibles por donde sale la droga? ¿Por qué el gobierno no ha implementado capitanías del puerto ahí para resguardar con la Marina esas puntos de tránsito, puntos de
traslado, ¿no? Hablamos en el mar, ¿no? En el mar a nivel fluvial. Eso es un aspecto en donde hay algo que no se ha hecho y que es muy digamos, de manual de las Fuerzas Armadas de primer nivel, poder saberlo, que podría contener un poco la llave o cerrar la llave del crimen organizado de estas estructuras que prestan servicios a las grandes estructuras transnacionales. Por otro Señor lado, Williams, sí, continúe. para no quedarme con la idea en el aire, hablamos de que la seguridad humana no puede contemplar meramente efectos en la represión, sino principalmente en la prevención y en la educación. Mire de qué forma, cómo dándoles un proyecto de futuro a los jóvenes, esto puede cambiar y cambiar radicalmente, porque también es cierto que la educación en nuestro país es aburrida y que cuando mencionamos las cifras de tantos jóvenes que han sido excluidos del sistema de educación, no pensamos lo que está ocurriendo dentro de las aulas de los colegios, por ejemplo, ¿no? Tenemos en Durán una población de bachillerato que no tiene cobertura al 100% del servicio de bachillerato en Durán. Estamos hablando del 70% alrededor. ¿Qué pasa? No solamente que no pueden ingresar a las aulas, sino que también el sistema pedagógico está obsoleto. Y yo ahí quiero referirme siempre a un ejemplo de un proceso que funciona, como es el proceso de la pedagogía Freinet, pedagogía que se está innovando en el José Martínez Quirolo, un colegio de la Juan Montalvo, donde tienen ustedes profesores como Oscar Bisueta, un profesor que ejerce una pedagogía maravillosa que les retorna la esperanza de vida a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes necesitan sentirse escuchados, necesitan elevar su autoestima, necesitan tener competencias y destrezas para enfrentar la vida difícil que implica la vida de un joven en uno de los barrios más peligrosos de Guayaquil, como es la Juan Montalvo. Tienes violencia en la casa, tienes violencia en el barrio y también tienes violencia en la escuela. Es decir, la escuela no te garantiza espacios de distensión, de creatividad, donde puedas mirar la vista hacia otro proyecto de vida que no sea la violencia. Y esto se está haciendo en el sistema fiscal y sin embargo a muy pocas personas le interesa. Ni al Estado, ni a la academia, ni al Ministerio de Educación y tampoco a los medios de comunicación que, dicho sea de paso, también están solamente enfocados en entender las cifras de las muertes violentas. Y nos preocupamos por entender los muertos, la violencia, la sangre, en vez de defender y preocuparnos por la vida, de aquello que se puede salvar, de aquello que está olvidado y que precisamente porque está olvidado y excluido es que ha llevado a muchos jóvenes a pensar en que el crimen organizado, la violencia, puede ser una salida a sus vidas sin sentido, digamos, ¿no? Esto estoy tratando de interpretarlo desde sus visiones, desde sus voces. En este caso, yo también consultarle ya en la parte final de la entrevista. Usted hizo referencia al tema de puertos sensibles, en donde se debería reforzar la seguridad, y aquí yo también consultarle en la parte final si quizás usted nos puede compartir detalles acerca de las zonas en donde se está viendo ahora que las organizaciones delictivas están con más fuerza, porque escuchamos, por ejemplo, que Durán es una zona conflictiva muy peligrosa, igual Guayaquil, Manta, tal vez hay otras zonas en el país. Claro que sí. Yo no me podría referir a cuestiones específicas, obviamente por seguridad, y además creo que hay que reforzar el eje de inteligencia en la policía y en las Fuerzas Armadas. Inside Crime ha publicado algunos estudios en donde muestran las rutas de la droga. O sea, hay una ruta, digamos, hacia la Amazonía, hay otra ruta del norte del Ecuador hacia las provincias donde se distribuyen a los puertos, hay otra ruta de la costa. Ahí están establecidos claramente las rutas de la droga. Y en este caso habría que establecer los controles. No hablo solamente de los controles de tránsito o de vehículos o de perfiles que normalmente tienen a cargo la policía. Hablo de sacar a los militares a las calles, no solamente para tomarnos la foto, sino para realmente tomar acciones estratégicas que sean además sostenidas en el tiempo y que puedan
tener un reflejo en lo que pasa en las calles, porque mientras no cortemos las arterias de lo que financia el narcotráfico y el crimen organizado, las calles van a seguir desangrándose. Ese es el punto. Entonces, mientras no haya un control de puertos, ¿qué ha pasado con las narcobananas, por ejemplo? ¿Qué ha pasado? Recién también en estudios de la UNODC se estableció que el 60% de la droga que llega a Europa es droga que proviene de Ecuador. Es decir, superamos a Colombia y superamos a Brasil en el nivel de exportaciones de cocaína. Es decir, ¿por dónde más está entrando? No solamente está entrando por la vía de la frontera norte. Seguramente hay más puntos de ingreso de la droga, desde donde aquí se convirtió en un punto atractivo, de un punto de salida de la droga a nivel internacional. Bueno, hay varias condiciones que pueden explicar este fenómeno. Uno es la dolarización. Dos, la contracción del Estado que hemos tenido en estos 7 últimos años. Es claramente visible. Aquí la evidencia científica también nos ha dicho que en la contracción del Estado hay mayor permisividad, hay un nivel en donde se bajan los controles, en donde las instituciones se debilitan. Donde ocurre eso, donde hay neoliberalismo, el narco se fortalece. Miren México, miren lo que pasó en México en la época de Felipe Calderón, miren lo que pasó en México cuando se aprobó un TLC entre Canadá, Estados Unidos y México, el famoso NAFTA. Miren lo que ha ocurrido en estos casos y van a darse cuenta que mientras haya más neoliberalismo va a haber más narcotráfico. Y no como intentan decir algunos pseudoacadémicos, en este caso muy polémico que estuvo hablando a la gente y a la opinión pública alrededor de esta investigación, de este impostor académico, ¿no? De las 7.000 muertes que se habían ocultado durante el periodo correísta, ¿no? Que también es un disparate. Sin embargo, los medios tradicionales hegemónicos van a seguir enfocándose en eso y por otro lado vamos a seguir sin atender a la educación, vamos a seguir sin atender los puntos estratégicos de lo que se debe incidir en relación a la seguridad pública, donde tiene que entrar Fuerzas Armadas también. Esto de aquí, en cambio, no se contempla, ni se dice, ni se hace. Entonces, seguimos quejándonos por los muertos, pero no somos capaces de enfocar nuestro análisis y nuestra crítica a donde tiene que enfocarse, que es a la inacción y a la ineficiencia del gobierno en relación a un plan Fénix inexistente, un plan Fénix que no logra nacer de las cenizas y que tiene al Ecuador en esta espiral de violencia que no cesa. Señor Williams, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape, por su análisis acerca de esta situación que nos preocupa como ecuatorianos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, Elba, y un fuerte abrazo a Corape y a toda su audiencia. Que pase bien, amigos y amigas. Nos vamos a una pausa. Ya regresamos aquí en los medios comunitarios de Corape. En la vida hay ciclos difíciles de romper, pero existe uno en particular que es necesario identificar: el ciclo de la violencia. Jessica, a través de su testimonio, nos cuenta su experiencia. Desde mi experiencia, yo puedo decirle a alguna mujer que estén escuchando este audio que se puede salir del círculo de la violencia. ¿Cómo? Primero, identificando que se está viviendo la violencia. Segundo, buscando una ayuda profesional, un psicólogo. Tercero, activando el botón de pánico, puede ser. Y cuarto, tomando la decisión de no dejarnos maltratar ni pisotear de nadie. Y nada vale el abuso de nadie contra otra persona. Reconocer que se vive violencia, buscar apoyo, activar recursos de emergencia y tomar la decisión son acciones que pueden romper el ciclo de la violencia. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia.